bienvenidos al tiempo del análisis de la información aquí en Mírame Televisión. Bienvenidos a un programa especial de Canarias al Día. Como saben, en esta casa estamos volcados intentando llevarles todo lo que está ocurriendo en las diferentes fiestas patronales, lo que está ocurriendo en nuestros municipios, y por eso en esa tarea está volcado también nuestro director Manuel Artiles, que hoy no va a poder estar en este programa especial de Canarias al Día. Quien sí va a estar con nosotros comentando la actualidad es otro habitual de esta casa, Óscar Martín, de Onda Cero Canarias. Óscar, muy buenas, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, David? Muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia. La verdad que estamos en verano, ya se empieza a notar el calor. Será uno de los temas que hablaremos, sobre todo enfocado por ese riesgo de incendios que se pueden provocar, pero la realidad, Óscar, es que la actualidad no ha descansado en los últimos días. Sí, efectivamente, en este caso, bueno, pues todos inquietos y pendientes porque estamos soportando unas altas temperaturas en Canarias, en unas islas más que otras, donde además se ha declarado la alerta, especialmente en algunas islas concretas por altas temperaturas, y lo más preocupante, efectivamente, bueno, pues tratar de que la sociedad, los canarios, seamos responsables para que no se produzca ningún incendio, pero sí que es verdad que todavía, después de algo más del Ecuador de julio, en pleno verano, todavía sigue muy intensa la actualidad informativa, sin duda. Hablaremos de esos consejos, de esas cosas que se pueden hacer para evitar que ocurran incendios, pero también vamos a hablar de altas temperaturas en los juzgados, en este caso, porque lo cierto es que uno de los grandes asuntos que hemos tratado en los últimos programas de Canarias al Día, el caso Mascarillas, ha estallado definitivamente después de que así lo destaparon en su momento Canarias 7, de que lo empezara a investigar la Fiscalía Anticorrupción. La semana pasada, de nuevo, el periódico Canarias 7 adelantaba que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella por el llamado caso Mascarillas. Ahí ven ese titular: Anticorrupción se querella por prevaricación, tráfico de influencias, estafa y blanqueo. La Fiscalía se querella contra el director del Servicio Canario de Salud, contra Conrado Domínguez, y contra el responsable de la empresa RR7 United, Raico Rubén González, por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales. Esa querella de la Fiscalía, que poco a poco nos ha ido contando en primicia el periódico Canarias 7, ha dejado también otros titulares. Son muchas las cuestiones que se abren ahora, que se conoce con más detalle cómo se gestó aquella compra fallida de mascarillas. Recuerden, más de 4 millones de euros por una partida de mascarillas que nunca llegó, que por lo menos nunca se pudo utilizar por parte del Servicio Canario de Salud. Vamos a ver este otro titular que ha llamado mucho la atención. Caso Mascarillas, tras el timo, el dinero habría acabado en coches de lujo. En la querella se describe cómo el dueño de RR7 presuntamente engañó al Servicio Canario de Salud para aumentar su patrimonio. Hechos que no han ocurrido en Madrid, que han ocurrido cosas similares, ha tenido muchísima repercusión, pero esto de lo que estamos hablando ha ocurrido aquí, en Canarias. Óscar Martín, la verdad es que uno de los grandes casos, insisto, de los que hemos hablado, y al final el desenlace que estamos conociendo en estos días es de que la Fiscalía pues parece que va por todas con este asunto. Sí, efectivamente, además se ha podido visualizar, nos hemos podido detener en la querella contundente del fiscal anticorrupción, en este caso de la provincia de Las Palmas. Es tremenda, es contundente, deja claro por lo menos el camino que en principio va a tomar la Fiscalía Anticorrupción, que ahora ya pues entiendo que abrirá puerta al juzgado, al juez de turno, donde, por cierto, una de las últimas publicaciones del rotativo Gran Canario, Canarias 7, quien efectivamente destapó este asunto, que a mí me parece tremendamente escandaloso. Hay mucho que explicar. Parece que está pidiendo además también al juzgado que dé nombre, es decir, que trate de llegar o de citar aquellas personas, al número de personas con nombres y apellidos que formaron parte del famoso comité de emergencia para tratar de encaminar, de abordar la pandemia. El caso Mascarilla, que surge en principio de esa contratación con un contrato de una cantidad abultada, nada más y nada menos que 4 millones de euros, como dice David, es una abultada cantidad económica. Cuando en medio de la pandemia se produce ese contrato, 2020 si no me equivoco, donde además habían en aquella época varios salientes en cuanto a la Consejería de Sanidad, nuevos que entraban, nuevos directores del Servicio Canario de Salud. Luego retomó Conrado Domínguez, que está efectivamente en el punto de mira, es un hombre de la máxima confianza de Blas Trujillo, lo colocó en esa responsabilidad el propio Blas Trujillo. Ya había estado en un gobierno de Coalición Canaria, un hombre muy cercano a una clínica privada, en este caso de la isla de Gran Canaria, y habrá mucho que explicar, insisto, no solamente Conrado Domingo, el presidente Torres, el consejero, y desde luego algunos cargos intermedios que además aparecen también en esa querella. Explicaciones que también vamos a conocer ya mañana miércoles, porque hay una comisión de sanidad en el Parlamento de Canarias. La oposición ha sido muy dura en estas últimas horas, pidiendo que haya explicaciones directas del gobierno. Mañana, si no me equivoco, el consejero Blas Trujillo estará acompañado del propio Conrado Domínguez para dar explicaciones. Claro, el consejero, el máximo responsable de sanidad es el consejero Blas Trujillo, el Gran Canario Blas Trujillo del Partido Socialista, que le secunda en esa comisión el propio Conrado Domínguez, el director del Servicio Canario de Salud. Previamente está siendo bastante contundente, más que el Partido Popular, Coalición Canaria, la figura José Alberto Díaz Esteban, es diputado regional de Coalición Canaria, portavoz del área de sanidad de Coalición Canaria,
y además en estas últimas horas ha pedido, en este caso, bueno, o amaga con la posibilidad, si no hay explicaciones contundentes por parte de los responsables sanitarios, por parte del presidente Torres también, como máximo responsable de la comunidad autónoma del Ejecutivo, va a pedir en principio, así lo ha amagado, la creación de una comisión de investigación sobre el caso Mascarillas en el Parlamento. Viene a señalar el propio Estébanez directamente, por lo menos en unas últimas declaraciones, al presidente Torres como máximo responsable político. Viene a señalar al actual portavoz del Gobierno, consejero de Presidencia, Justicia y Administraciones Públicas, Julio Pérez, que en aquella época, como te venía a decir, era el consejero de manera transitoria, el consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma, y también viene a señalar a Antonio Olivera. ¿Quién es Antonio Olivera? Antonio Olivera es el viceconsejero de la Presidencia, un hombre muy cercano, de la máxima confianza de Ángel Víctor Torres, que en aquella época, cuando Julio Pérez asume Sanidad de manera transitoria, lo colocan como director del Servicio Canario de Salud. Hay unas declaraciones también llamativas del propio Estébanez en estas últimas horas desde la oposición, donde destaca, por ejemplo, el nombre de Ana María Pérez. Ana María Pérez, ¿Quién es Ana María Ana María Pérez también es querellante, está querellada, pertenece o forma parte de esa querella de la Fiscalía Anticorrupción. Fue directora de Recursos Económicos de la Consejería de Sanidad de este departamento y viene a decir que su dimisión, es decir, que ella viene a dimitir a los pocos días de abrir diligencias por parte de la Fiscalía. O sea, cuando la Fiscalía empieza a investigar, dimite. Efectivamente, es cuando dimite Ana María Pérez, según ha dado a conocer hoy, ha denunciado públicamente José Alberto Díaz Estébanez. Son muchas las voces que están siendo muy críticas, sí, en este caso con el Gobierno de Canarias y sobre todo con cómo está gestionando el Gobierno de Canarias los hechos que se están conociendo. Es verdad que el Ejecutivo ha dicho que está peleando su posición un poco para su recuperar el jurídica, dinero, porque el Ejecutivo se siente estafado por parte de esta empresa, una empresa que no tiene como fin en cuanto a la actividad sanitaria, sino automovilística. De hecho, algunos titulares sorprendentes que se desprenden de esa querella. Y por cierto, hay algunas personas están pidiendo, algunas voces pidiendo que se aparte al propio Conrado Domínguez, que dimita al propio Conrado Domínguez, apela al presidente Torres a la presunción de inocencia y dice que solamente el PSOE actuará según los códigos éticos del partido cuando se abra juicio oral. Lo cierto es que quien ha pedido también esa dimisión del propio director del Servicio Canario de Salud, son varios colectivos quienes lo han hecho, pero también lo ha pedido la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Canarias. Nosotros queremos hablar con uno de sus portavoces, con Guillermo de la Barreda, que ya nos acompaña para analizar esta situación del caso Mascarillas y para ver si podemos entender cómo ocurrieron estos hechos que llaman tanto la atención, porque al final han salido 4 millones de euros de dinero público que hemos perdido y no recibimos en ese momento las mascarillas necesarias en plena pandemia, en un momento tan crítico como nos contaba Óscar Martín. Guillermo de la Barreda, muy buenas, gracias por acompañarnos. ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes ya, sí, lo cierto que buenas tardes, pero Guillermo, la verdad es que nos llaman mucho la atención estos hechos. Me gustaría conocer su análisis de lo que ha ocurrido con este caso Mascarillas, pero también quiero conocer por qué han pedido la dimisión, por qué consideran que Conrado Domínguez tiene que dar un paso a un lado después de lo que hemos conocido y de esa querella de la Fiscalía Anticorrupción. Bueno, vamos a ver, cuando esto empezó a salir allá por hace unos cuantos meses, a nosotros nos extrañó una serie de datos. Primer dato, que los tiempos que se estaba desarrollando todo el proceso hacían pensar de que había algo que no cuadraba. Por otro lado, el que existiera un amigo de un director del Servicio Canario de Salud, que por cierto tampoco es sanitario, es simplemente un señor que es entrenador personal y comercial de una empresa, que tiene un amigo que a su vez se lo pasa al director del Servicio Canario de Salud, que ese amigo es el amigo del señor que tiene la concesión de coche. Eso huele mal, por decirlo de alguna forma. Entonces, si sabemos un poco cómo se ha desarrollado el proceso, nos damos cuenta que si hacemos un cronograma, resulta que el 25 de mayo del 2020 se hace un concurso para unas mascarillas y se le conceden a una empresa sin previamente analizar la solvencia de esa empresa. Una empresa que se dedica a coches, una empresa que no tiene experiencia sanitaria, una empresa, en fin, que no tiene una base clara en la que tú puedas confiar. Es como si tú vas ahora y te vas a una carnicería porque te han ofrecido mascarillas y a comprar mascarillas a una carnicería. O sea, hay de claro. Pero es que lo más grave de todo
es que en ese mismo momento había ya ofertas sobre la mesa con mascarillas a la mitad de precio de la que se le dieron a esa empresa, y esa mitad de precio además se comprometía a una entrega inmediata. ¿Por qué no se hizo un concurso o lo que fuera? O se miraran las diferentes opciones que había, y si tú tienes una mascarilla a la mitad de precio, contrastada en una empresa sanitaria y que te la da de forma inmediata, ¿cómo se la das a una empresa que te va a cobrar el doble y que no te asegura cuándo te las va a dar? Guillermo, yo entiendo que de esa red de amistades que al final gestó este contrato fallido del que se está intentando recuperar esos 4 millones de euros, ustedes consideran que Conrado Domínguez es una pieza decisiva, clave, entiendo. Bueno, según los papeles de la Fiscalía, es el que ha llevado toda la negociación con el empresario. Eso está en los papeles de la Fiscalía. Pero es que el 25 de mayo se firma ese contrato. El 7 de agosto, sin haber recibido ninguna mascarilla, estamos hablando del año 2020, se hace un primer pago. Pero es que el 30 de agosto se hace un segundo pago, sin haber recibido las mascarillas. Vamos a ver, ¿cómo voy a pagar una cosa que no he recibido? Ahí hay algo que no funciona. Yo si voy a comprar un coche, no lo pago el coche antes de recibirlo. Si voy a comprar cualquier cosa, tengo que pagar cuando la recibo, no cuando no la recibo. Incluso en las grandes tiendas, bueno, te exigen una fianza, pero hasta que tú no la recibes, no la pagas. Esa ya es otra cosa que es un punto negro que tienen que aclarar. O sea, el 30 de agosto, segundo pago. Viendo que no aparecían mascarillas por ningún lado, entre el 1 de febrero y el 13 de mayo se empieza a estudiar la resolución de ese contrato. Entre el 1 de febrero y el 13 de mayo. Y resulta que en marzo del 2021, estamos hablando de febrero, mayo del 2021, aparecen 900.000 mascarillas falsificadas que hubo que destruir. Es como si van ustedes a un mantero y le compran esto que se llama un bolso de Gucci y resulta que no es un bolso de Gucci. ¿Por qué? Porque van ustedes a comprar a una persona que no está capacitada para ese tipo de compras. Pero es que más curioso que todo eso es que el 21 de junio, cuando ya se había lanzado la resolución, resulta que el señor director del Servicio Canario de Salud cambia el modelo de compra y lo pasa a los 4 millones, pero 1.200.000 mascarillas en vez de 1 millón. Pero vamos, si ya me han estafado, ¿cómo sigo conectado con esa empresa? Hay algo que no funciona. Hay algo que no funciona, hay muchas preguntas abiertas. Esa cronología que ha hecho, la verdad que nos ayuda un poco a entender las cosas que se han ido produciendo y que en principio no tienen mucha explicación. Me acompaña Guillermo Óscar Martín de Onda Cero Canarias, que quiere también hacerle alguna pregunta. No, Guillermo, ¿qué tal? Hemos hablado muchas veces de este asunto. Efectivamente, ustedes están siendo contundentes, más incluso que a veces que la oposición. De hecho, son más explicativos, conocen perfectamente. Además, usted, señor de la Barrera, es especialista sanitario, es médico especialista, conoce profundamente pues los entresijos sanitarios de esta comunidad autónoma. Hay un dato, independientemente de bueno, pues lo que se desprende de la querella, ¿no? El hecho de el amiguismo, ¿no? La forma en la que se negocia esa compra, nada más y nada menos que de 4 millones de euros, ese contrato abultado. Cómo lo hacen, según se desprende de la querella de la Fiscalía, cómo lo hacen a través de WhatsApp, donde parece ser que incluso no valoran la calidad del producto, directamente parece que lo hace el propio Conrado Domínguez, pero por otro lado es llamativo, señor de la Barrera, lo comparto con usted, el hecho de que al parecer, no sé si ha podido detenerse en este dato, son algunos funcionarios, algunos técnicos que advierten del riesgo y donde parece ser, según la Fiscalía, que se saltan esa advertencia de los propios funcionarios. No sé si tiene constancia, yo tengo una duda, señor de la Barrera, no sé si este tipo de contratos se tenía que haber aprobado, tenía que haber tenido el visto bueno por parte de todos los miembros del Consejo, todos los miembros del Gobierno, es decir, que tenía que haberse aprobado en el Consejo de Gobierno, donde
procede? Parece ser que no se hizo, o este tipo de contratos, teniendo en cuenta la situación de emergencia, no tenía que haber pasado por un Consejo de Gobierno, sino directamente de esa manera. Vamos a ver, la situación de emergencia cuando se hizo el contrato ya había pasado su punto álgido. Es más, el Ministerio de Industria había pasado a todas las comunidades autónomas una referencia de empresas que podían dar mascarillas de forma inmediata. Ojo, eso lo recibieron todas las comunidades autónomas. En segundo lugar, cuando hay amigo de amigo, de amigo de no sé amigo, de no sé qué, no hay nada limpio. Cuando ustedes hablaron antes de Ana María Pérez, que dimitió cuando salió hasta la luz. Ana María Pérez fue la persona que, no sé en qué mes, ahora no recuerdo qué mes, dijo que aquello era un fraude y que había que denunciarlo. Y no se lo dejaron denunciar. Por eso, cuando saltó, posiblemente ella vio, oiga, yo lo dije, ahora me van a imputar a mí de una cosa que yo ya advertí. Entonces, aquí ha habido simplemente un contrato entre un director y un comercial, o sea, y una empresa de coche. Un intermediario y una empresa de coche. No ha habido nada más. Pero es que lo raro en este momento es que encima de todo eso y que no se reciben las mascarillas y que al mismo tiempo se rompe ese contrato, se le vuelve a cambiar el modelo para que sirvan 1.200.000 mascarillas a un precio también abusivo cuando ya no había emergencia sanitaria. Eso no huele bien, por decirlo una cosa. Si al mismo tiempo... llama poderosamente la atención, señor de la Barrera, por otro lado, que es clave que nos hayamos enterado, no sé si es su caso, pero creo que la sociedad canaria se ha enterado porque lo destapa un rotativo a la prensa, en este caso el Canarias 7. Una de dos, al Canarias 7 efectivamente se entera, una filtración, y gracias a este rotativo nos enteramos, o por otro lado que el gobierno, algunos responsables del gobierno habían tapado este asunto, porque no le veo otra razón, vamos. Bien. Vamos a ver, todo vino de la denuncia de un particular que se dedicaba precisamente al negocio sanitario, que vio cómo una oferta mucho mejor que la que cogió el gobierno y muchísimo más barata, esto fue rechazada para un fraude que realmente hemos visto que ha sido un fraude. Bueno, yo soy sanitario y conozco los temas sanitarios, pero al parecer el director Servicio Canario de Salud dice que es economista. Y si dicen que es economista, ¿cómo compra mascarillas a 4 euros cuando están a 2 euros? La verdad, eso no es de buena economía. Las cuentas no salen y lo cierto es que ha habido un perjuicio muy grave para las arcas públicas y para la administración pública. Veremos lo primero, yo creo que lo importante es ver si se puede recuperar ese dinero, pero por supuesto que se depuren las responsabilidades políticas y judiciales si las hubiere en este asunto. Guillermo de la Barrera, tenemos que continuar con el programa, de verdad. Muchísimas gracias por habernos atendido en nombre de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública. Hacer dos precisiones, pero bueno. Me gustaría hacer dos precisiones que son... Muy rápidas, Guillermo, que estamos mal de tiempo. Gracias. Muy rápidas. ¿Qué ha pasado con los contratos de las ambulancias? Punto 1. ¿Quién estaba a cargo de aquello? Son las mismas personas. ¿Por qué el gobierno no ha cogido y simplemente ha apartado ante el procesamiento de un señor, ha apartado a este señor de ese cargo? ¿Es que hay algo que ocultar? La verdad, Guillermo, que son cuestiones que me voy a apuntar por aquí y si le parece yo le voy a llamar después de este programa y quizás podemos cuadrar una entrevista con más profundidad aquí en los estudios para hablar del caso Mascarillas y de estos asuntos que nos está contando, porque la verdad es que nos generan mucho interés esos apuntes que acaba de hacer. ¿Le parece? Mírate el WhatsApp que te he mandado y entenderás muchas cosas más. Pues lo miraremos, de verdad. Guillermo de la Barrera, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Cambiamos de asunto. La verdad que nos ha dejado pues algunos apuntes muy interesantes, Óscar. Guillermo de la Barrera, sí, que evidentemente nunca da puntada sin hilo. Sí, efectivamente, y esto tendrá que dirimirse, tendrán que dar más explicaciones en el Gobierno de Canarias. Por un lado está el ámbito judicial, el ámbito de la Fiscalía con esa investigación. Efectivamente hay que respetar, sin duda, la presunción de inocencia de todos los presuntos autores o actores, mejor dicho, de este episodio escandaloso.
pero por otro lado está el ámbito político, y en el ámbito político, independientemente de la presunción de inocencia, independientemente de que el presidente Torres habla a punta del código ético del Partido Socialista, donde tomarán decisiones, actuarán cuando se abra juicio oral. Aparte de eso, creo que en el Parlamento tendrán que dar explicaciones porque es lo que pide o exige o se merece la sociedad canaria. Y lo cierto es que, bueno, veremos también en qué queda esa posición. Lo comentabas antes, el caso de esa funcionaria, resulta que, según nos comenta Guillermo de la Barreda, ella habría advertido de esos hechos antes de que se cerrara. Y según la querella se saltaron, insisto, esa advertencia de concretamente, efectivamente... Por tanto, su testimonio será fundamental, lógicamente, en el proceso porque penal. Está denunciada, efectivamente, sí. Vamos a seguir, Óscar, porque la verdad es que hoy es un día importante para la actualidad en la isla, sobre todo de Tenerife, porque se presenta en el auditorio ese circuito del motor. Es la gran apuesta que ha hecho el Cabildo de Tenerife, uno de los grandes proyectos de este mandato, y la verdad es que nosotros hemos querido desplazarnos hasta fuera del auditorio de Tenerife, porque allí estaban convocada hoy una gran manifestación por parte de colectivos ecologistas, pero allí también están congregados de cara al evento defensores del sector del automóvil. Mucha polémica está generando, muchísimo debate está generando el circuito del motor. Recuerden, 51 millones de euros con un impacto sobre el territorio y el medio ambiente que algunos colectivos ecologistas, bueno, pues están poniendo en tela de juicio el proyecto. Vamos a conectar con Marian Abdelaye, nuestra compañera que se encuentra en las inmediaciones del auditorio de Tenerife. Allí está acompañada por Jaime Coello, representante de la Fundación Teleforo Bravo. Marian, muy buenas. A esta hora de la tarde, son las 6:30 cuando estamos grabando justo este programa. ¿Cómo está el ambiente por fuera del auditorio? Buenas tardes, David. Aquí podemos ver que hay mucha gente, tanto los aficionados del motor como las personas que están en contra de este proyecto. Junto a mí está Jaime Coello, director de la Fundación Teleforo Bravo, y nos va a comentar un poco sobre los objetivos de esta manifestación. Primero queremos aclarar que las personas que están aquí defendiendo el circuito o que están enfrente de nosotros nos estamos manifestando por ellos porque sus nietos, sus hijos van a sufrir las consecuencias del cambio climático con todos los vehículos que quieren meter en el circuito del motor. Este motorista que está aquí, con la pasividad de la policía local, con la pasividad del concejal de policía y del alcalde de Santa Cruz, está incumpliendo la normativa de ruido y nadie de la policía local está haciendo nada. La Policía Nacional está permitiendo una concentración ilegal y el subdelegado del gobierno está tolerando una concentración ilegal porque ellos no han pedido permiso y nosotros no. Nuestro objetivo es que se nos oiga y que se sepa que estamos aquí para defender la isla de Tenerife de tanta depredación y de tanta dilapidación de los dineros públicos. Esto lo están haciendo adrede para sabotear. Y miren, y la policía local está allí y no hace absolutamente nada. ¡Fuera! Miren cómo no, miren ahora solo la Policía Nacional, pero deberían detenerlo porque están incumpliendo la normativa de ruido. Nosotros nos estamos manifestando pacíficamente, no hemos hecho un solo gesto ni nos hemos metido con ellos, nos han hecho peinetas, nos han insultado, nos han llamado de todo, pero aquí tenemos claro que estamos para defender a la isla de Tenerife y el problema ambiental que sufre. Y todas estas huellas de carbono que está creando esta gente con este comportamiento la van a padecer ellos mismos y sus hijos, y también por ellos nos estamos manifestando, aunque su ignorancia impida que ellos lo asuman. ¿Qué le parece el emplazamiento donde les ha habilitado para poder hacer la manifestación? Nos han colocado en el peor lugar posible, aquí debajo de la ermita de Regla, para que no molestemos a las personas que están ahí dentro, promoviendo algo que es un verdadero disparate. Nos tratan a nosotros como delincuentes y como si fuéramos violentos, y a ellos no. Y esto es de verdad de vergüenza, y hoy es un día triste para Tenerife porque los políticos son los que nos están dividiendo, promoviendo proyectos que son ridículos. El señor Enrique Arriaga y el señor Pedro Martín están promoviendo la división de la isla de Tenerife y están generando un enfrentamiento que no debería existir si se hicieran cargo de que hay una emergencia climática que, entre otras cosas, impide que se construya este circuito de Tenerife. Se lo están pasando por el arco del triunfo y es de vergüenza lo que están haciendo estos responsables de la isla. ¿Y qué consecuencias negativas va a tener este proyecto si se lleva
lleva a cabo. El proyecto es un verdadero disparate, 80 millones de euros frente a las necesidades sanitarias y educativas y ambientales que tienen. Tenemos 4 agentes de medio ambiente en el Teide y aquí van a gastarse millones y millones que deberían ir a proteger el medio ambiente. No les importa, les da lo mismo. Solo piensan en crear más y más infraestructuras para atraer a más y más gente. En esta isla ya no cabemos, esto es insoportable y es vergonzoso esto que estamos viviendo hoy aquí. Desde Platón, ¿tenía alguna pregunta? No, en principio no, la verdad que bueno, seguir muy atentos a todo lo que está ocurriendo. Nos hemos quedado impactados. Marian, muchísimas gracias por tu trabajo, gracias Jaime por esas declaraciones, porque nos ha llamado muchísimo la atención lo caldeado que está el ambiente. La verdad es que se preveía que esto pudiera ocurrir, hay una concentración, una manifestación que está convocada legalmente, que en este caso es la de los que están los detractores de ese proyecto del circuito del motor, pero también llama la atención, bueno, pues ese ambiente que hemos visto que se ha respirado ya prácticamente en estas imágenes, Óscar Martín. La verdad es que bueno, no parece que sea el mejor contexto para sacar adelante un proyecto que va a costar tanto dinero y que, bueno, al final yo creo que debería tener un consenso mayor. Efectivamente, que mal comienzo a un proyecto de una envergadura como este, mal comienzo, insisto, social. Decía Jaime, por ejemplo, una frase importante. En principio, partiendo de la base, como no podría ser de otra manera, respetando sin lugar a dudas la opinión, la sensibilidad de los detractores y respetando la opinión, el apoyo que puedan tener al proyecto, en este caso los deportistas, los profesionales del automovilismo tinerfeño, que es bastante potente y es bastante grande y que desde luego tienen una afición importante, como todos saben, no solamente en Tenerife y en Canarias. Pero desde luego esta imagen, esta tensión, esta crispación social en la calle que se ha podido palpar, creo que Tenerife no se la merece, y creo que los políticos, los que están al frente de las instituciones públicas que tienen esa responsabilidad, primero de gestionar el dinero público y luego efectivamente de tratar de encaminar proyectos de este tipo de la mejor manera posible para que no se produzca un enfrentamiento social de un bando y de otro. Creo que esa es la responsabilidad en este caso de los políticos, en este caso del presidente del Cabildo, Pedro Martín, y del vicepresidente Enrique Arriaga. Esta estampa que se ha vivido hoy o que se ha estado viviendo en un punto neurálgico de Santa Cruz de Tenerife se ha podido evitar. Eso por un lado, porque luego es desagradable ver este tipo de espejos, de escenarios a estas alturas de la vida en pleno siglo XXI. Por un lado. Por otro lado, estamos hablando de un proyecto del circuito del motor que, como sabes, David, efectivamente ya el Cabildo de Tenerife ha encargado, se ha iniciado ese proceso de licitación, 51 millones de euros, 51 millones de euros con la que está cayendo socialmente. Esa es mi opinión particular, insisto, respetando a toda la sociedad tinerfeña por un lado o por otro. Creo que no es prioritario, insisto, no es necesario en estos momentos. Bien, es verdad que en este caso, una obra donde en principio durará 5 años, es la presentación, ha sido la presentación esta misma tarde. Bien, es verdad que el presidente Pedro Martín del Partido Socialista ha dicho claramente que apoya, como no puede ser de otra manera, porque lo estamos viendo, ese proyecto, secundado también por Enrique Arriaga, que es el vicepresidente de Ciudadanos, consejero de Movilidad, pero dice que él se acaba de encontrar con un proyecto que ya se inició en el pasado con otras fuerzas políticas al frente, Coalición Canaria, el Partido Socialista y el Partido Popular, y que él lo que ha tratado es de culminarlo. Habla en este caso Pedro Martín de la importancia del sector automovilístico en Tenerife. Habla, por ejemplo, o le da la importancia en base a estos datos, donde dice que hay 20 escuderías automovilísticas, dice que hay 1.500 deportistas federados. Viene a decir también a la hora de justificar el proyecto que hay 300 oficiales que participen en las 34 pruebas anuales que se celebran en la isla de Tenerife. Eso, insisto, es el aval del propio Pedro Martín. Se ha encontrado con un movimiento social en contra, que es este que acabamos de ver. Ojo, porque se encuentra políticamente también con una oposición frontal que podría debilitar su gobierno a un año de las elecciones. Podemos Canarias, donde sabes, David, efectivamente, además tú lo has contado, has hablado con ellos, que María José Belda, que es la portavoz del grupo de Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife, dice que no es necesario, efectivamente, que se trata de un proyecto que va a atentar medioambientalmente a la isla de Tenerife. Y por otro lado, habla de que que el propio Enrique Arriaga, el vicepresidente, y el jefe de filas del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, se apoyan ahora en este proyecto con fines electoralistas, teniendo en cuenta que queda un año de cara a las elecciones. ¿Crees que ellos creen, en este caso el grupo de gobierno, y sobre todo Ciudadanos y PSOE, que es quien está impulsando esto, que electoralmente les va a venir bien construir este circuito? Sí, en principio es lo que... Hombre, con esas cifras de aficionados... Efectivamente, por la gran masa social que forma parte del que es protagonista del sector automovilístico en la isla de Tenerife. Lo dice también en este caso Podemos. Destaco lo de Podemos, David, porque, como sabe, Podemos
mantiene el gobierno insular, mantiene el pacto de gobierno entre PSOE y Ciudadanos, lo apoya desde fuera, y hay un malestar en Podemos tremendo que podría retirar de aquí a 2023 todo su apoyo. Se quedaría en solitario el propio Pedro Martín con un Ciudadanos, Enrique Arriaga, bastante debilitado por la crisis que tiene en estos momentos la propia formación naranja. Veremos qué recorrido tiene. Como tú bien decías antes, esto ha comenzado mal, la verdad. Claro, efectivamente, que por cierto, socialmente y políticamente, ¿no? Que por cierto, ya saben también que ecologistas, algunas organizaciones ecologistas han denunciado o están alertando de que la declaración de impacto ambiental del circuito del motor en Tenerife está caducada. Una circunstancia que, por cierto, va a preguntar oficialmente en el Cabildo de Tenerife la formación, insisto, morada, Sí Podemos Canarias, a través de su portavoz María José Belda, tal y como me contaba hoy incluso en una entrevista. Lo cierto es que ya está en exposición pública el proyecto, se puede consultar. Yo creo que es bueno que la gente se acerque y conozca estos documentos, sobre todo antes de opinar, pero también es verdad que más allá de estas cosas que se empiezan a detectar, yo auguro que aquí va a haber una auténtica batalla jurídica de nuevo. Efectivamente, y además no te olvides, David, que hay varios episodios. Muchos de los protagonistas, muchos de los actores, muchas de las personas que han estado esta tarde en esa manifestación, en esa concentración frente al auditorio de Tenerife, con esa presentación del circuito del motor, son los que vienen de protagonizar su confrontación, su no apoyo, no respaldo a algunos proyectos candentes. Han venido aquí a los estudios de Mírame Televisión, como por ejemplo el proyecto urbanístico del Portito de Adeje, o también el famoso y polémico Hotel de la Tejita en el sur de la isla de Tenerife, precisamente en Granadilla, donde se quiere construir el circuito del motor. Llama mucho la atención también, una de las críticas que se hace es que en otros lugares, donde incluso también existe una gran afición al automovilismo, como puede ser la Comunidad Valenciana, pues ha habido proyectos que han fallado también en Cierto, este sentido, de hecho Podemos también pone sobre la mesa esa circunstancia. Lo decía precisamente la propia Belda, que el proyecto del circuito del motor en Cataluña no fue rentable, fracasó. El proyecto del circuito del motor en Navarra fracasó, no fue rentable, dicen. Se lo han trasladado al gobierno insular y tampoco fue rentable, como dices, en Valencia, en la Comunidad Valenciana. En cualquier caso, sí que he hecho en falta quizás más información. Yo supongo que hoy con la presentación se darán más datos sobre cómo considera el Cabildo que esto va a ser una operación rentable para las arcas públicas, porque la verdad es que, en cualquier caso, estamos hablando de mucho dinero, esos 51 millones de euros. Si no vienen inversores privados, si esto no sale adelante, recordemos que es un proyecto que se viene arrastrando de muchísimos años, que ya en su momento se trabajó con un intermediario que acabó, bueno, pues condenado por otra serie de hechos, por otra serie de cuestiones judiciales y alejado de este asunto, y la verdad es que, bueno, no ha tenido un recorrido cómodo, digamos. Efectivamente, durante todo este recorrido. Y llama la atención, Óscar, lo que te quería decir, nos llama la atención que a un año de las elecciones se corra ese riesgo porque, insisto, yo supongo que esa parte política la tendrán medida también, pero llama la atención que se corra ese riesgo porque, igual que hay muchos aficionados al motor, hay muchas personas que no están nada contentas con esta decisión. Efectivamente, es un riesgo, efectivamente, pero ya sabes, efectivamente, David, que aficionados al motor es una masa importante en la isla de Tenerife, pero también hay una masa importante de personas, de ciudadanos, de gente de bien que está en contra de este tipo de proyectos, megaproyectos, teniendo en cuenta las circunstancias, la realidad social triste y grave que está padeciendo, sufriendo la isla de Tenerife. Nosotros intentaremos, si hay tiempo después, seguir con Marian Abdelaya, a ver si conseguimos algún testimonio de, en este caso, pues la parte que defiende el proyecto del circuito del motor, sino en cualquier caso en los próximos días, las próximas semanas vamos a seguir informando. Este es un asunto que va a dar muchísimo que hablar y que va a generar seguramente muchísimo debate en los próximos meses, así que estaremos pendientes para poder escuchar todas las opciones y sobre todo para poder poner sobre esta mesa, como siempre intentamos hacer, todos los datos para que ustedes también tengan la información necesaria para poder formarse una opinión adecuada sobre este circuito del motor, esta gran apuesta política, en este caso, como decíamos o como comentábamos con Óscar Martín, del grupo de gobierno del Partido Socialista y de Ciudadanos en el Cabildo de Tenerife. Y vamos a seguir en el Cabildo de Tenerife, si te parece, porque la semana pasada se producía un hito importante también, volviendo de nuevo a la actualidad judicial, porque en el Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife declaraba en calidad de investigado el expresidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, por la operación del conocido como pelotazo de Geneto, una presunta prevaricación y malversación de en torno a 20 millones de euros en esa operación de compraventa por parte de una empresa pública del Cabildo de Tenerife a una promotora vinculada con el Club Deportivo Tenerife de unos terrenos en la ciudad deportiva de Geneto para instalar unas instalaciones del Parque Científico y Tecnológico que nunca se llegaron a construir. Declaración, insisto, importante la de Carlos Alonso, el expresidente del Cabildo de Tenerife de Coalición Canaria, en los juzgados, y declaración importante porque allí también, lógicamente, Carlos Alonso pues ha aprovechado la oportunidad para defenderse
y ha defendido, valga la redundancia, la operación que realizó el Cabildo de Tenerife. Lo ha hecho desde la parte económica, ha aportado incluso documentación, de hecho ha aportado un escrito de en torno a 300 folios, 30 y pico escritos de folios de argumentos y un anexo con diferentes documentos en los que defiende que económicamente la operación no fue perjudicial para las arcas de la empresa pública Parque Científico Tecnológico. También ha apuntado a posibles errores del interventor general, que recuerden fue el primer funcionario que denunció estos hechos ante la Fiscalía, y también de la denuncia de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en ese escrito en el que incluso llega a quitarse responsabilidad y a señalar en algunas cuestiones que le atribuye la Fiscalía a la figura de otro expresidente que también está siendo investigado en este hecho y que de momento pues se ha acogido a su derecho a no declarar, que es Ricardo Melchor. Bueno, un asunto muy importante por la enjundia que tiene, por la cuantía de lo que estamos hablando, un asunto que hemos tratado en diferentes ocasiones y con mucho detalle aquí en Mírame Televisión, Óscar Martín, y que avanza en la vía judicial, pero que también podría tener consecuencias en la vía política, porque Carlos Alonso a día de hoy sigue siendo pues un aspirante a poder ser candidato. De momento no se ha descartado oficialmente a la candidatura a la presidencia del Cabildo. Efectivamente, Carlos Alonso, que es el portavoz del grupo de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife, una operación efectivamente que destapaba David hace ya algunos meses, que has ido contando perfectamente con todo tipo de detalles cada noche aquí en Mírame Televisión, y que afecta a un buen grueso del mundo empresarial, de una élite tinerfeña con mucho poder y a un cierto sector político en la isla de Tenerife, especialmente en este caso en la figura de Carlos Alonso, el expresidente del Cabildo Ricardo Melchor, y algún que otro, si no me equivoco, dirigente del Partido Socialista que gobernó con Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife. ¿Qué ocurre? Que según ha ido pasando el tiempo, puede ser o no que este caso haya ido minando la posibilidad o las esperanzas o no de que Carlos Alonso pudiese ser candidato de Coalición Canaria 2023. Yo insisto que Carlos Alonso al final no está en su deseo, no sé si por esta circunstancia o por otra, volver a repetir como candidato de Coalición Canaria, pero sí que ha podido influir durante los últimos meses. Dabas un dato importante, te quiero preguntar por esas candidaturas, posibles candidaturas de Coalición Canaria, pero dabas un dato importante porque decías, o hablabas de la participación del Partido Socialista. Hay personas que están imputadas en este asunto, entre ellas el propio consejero de presidencia, el propio Julio Pérez, está siendo investigado por el caso del pelotazo de Geneto. Y una de las cuestiones, también un alto cargo del Gobierno de Canarias, un director general como José Luis Delgado, una de las cuestiones que también ha aprovechado su declaración como imputado Carlos Alonso para decir es que esta operación fue impulsada por el propio Partido Socialista, y señala una moción que en su momento presentó José Luis Delgado. Es verdad que después de esa moción, que sí que presentó el Partido Socialista, fue Coalición Canaria y el propio Carlos Alonso y el propio Ricardo Melchor quienes tomaron las riendas de la operación y para intentar convencer a los diferentes consejos de administración que aprobaron la operación, pero papel importante, y al fin y al cabo estamos hablando de altos cargos del Gobierno de Canarias. Sí, José Luis Delgado, que es, si no me equivoco, director general o viceconsejero de Infraestructuras de la Comunidad Autónoma. No es la primera vez que repite al frente de esa responsabilidad en el Gobierno regional, y recuerden que José Luis Delgado formó parte, efectivamente, como decías David, del Gobierno insular, del Cabildo Insular de Tenerife, por la cuota, en este caso, del Partido Socialista. Es un hombre que forma parte del PSOE en Adeje. En su momento parece que no tuvo buenas relaciones con José Miguel Rodríguez Fraga cuando era alcalde, bueno, el histórico alcalde de este municipio del sur de la isla de Tenerife, un hombre que ha mandado mucho en el PSOE tinerfeño, y formó parte del equipo que lideró Aurelio Abreu, siendo vicepresidente del Cabildo de Tenerife en un pacto con Carlos Alonso, en aquel acuerdo, insisto, entre PSOE y Coalición Canaria. Alguna responsabilidad efectivamente pudiese o tendrá, entiendo, el Partido Socialista. No solamente tiene que dar explicaciones Coalición Canaria, sino también los que fueron sus socios en aquella época, insisto, gobierno presidido por Carlos Alonso y secundado por un destacado dirigente del Partido Socialista en Tenerife como era Aurelio Abreu. Bueno, y vamos a continuar y vamos a volver a conectar de nuevo con las inmediaciones del auditorio de Tenerife. Ahí está nuestra compañera Marian Abdelaye y ahora se encuentra con defensores del proyecto del circuito del motor. Marian, ¿qué nos pueden contar? ¿Por qué defienden este proyecto? Nos encontramos en el lado donde están los que están a favor de este proyecto. Vemos una gran confrontación entre ambos bandos y por eso hemos querido conocer el punto de vista de Daniel, un aficionado del mundo del motor. ¿Por qué está a favor de este proyecto? Porque es un proyecto que va a traer dinero de la isla, va a traer también mucho turismo, y que necesitamos un circuito ya en la isla porque estamos aquí abandonados. En España estamos abandonados, no tenemos ningún circuito. Como puedes ver, toda esta gente está aquí para celebrar y apoyar esta presentación. Así que no
tengo mucho más que decir, sino que puedes ver toda la gente que está a favor aquí de esto. Hay gente en contra, que hay opiniones para todo, pero bueno, yo creo que sí que lo deberían hacer porque lo necesitamos. ¿Va a haber más consecuencias positivas que negativas? Yo creo que positivas, la verdad. Habrá menos accidentes en carretera. Los moteros, como puedes ver, necesitan un circuito. Y yo creo que son más cosas positivas como el turismo y el dinero que va a venir para nuestra isla. Así ven, así están los ánimos ahora mismo por fuera del auditorio. Muchos aficionados del circuito o del motor que defienden el circuito del motor. Aficionados también en este caso que han presentado, están concentrándose según los ecologistas sin tener el permiso pues, oficial, el permiso legal. Nosotros intentaremos enterarnos de todas estas cuestiones, pero por otro lado hemos visto y hemos hablado también con los ecologistas que están en contra del proyecto del circuito del motor. Sin duda, de nuevo, volvemos a insistir, hay un clima muy tenso en torno a un proyecto donde al final se van a gastar 51 millones de euros y donde yo creo que debería haber un mayor consenso. En cualquier caso, esta es la realidad a esta hora de la tarde. Son prácticamente ya las 7 por fuera del auditorio. En unos minutos empieza ya el acto de presentación que también les contaremos posteriormente en Mírame Televisión. Óscar, bueno, pues así están las cosas. Sí, efectivamente. Bueno, no se escucha porque el ruido efectivamente es bastante importante en esa zona concreta. Con esas manifestaciones, como decíamos, con los detractores, los que están en contra de este proyecto de una magnitud, una envergadura económica desorbitada, repito, desde mi punto de vista personal, y luego efectivamente en este caso, bueno, los que apoyan, los que consideran, como ha dicho este joven, que es importante para la isla, para los aficionados del sector automovilístico, para este sector importante, hay que decirlo, hay que recalcarlo, en la isla de Tenerife y turísticamente. Yo, con lo de turísticamente, de luego no creo que sea, en este caso, un proyecto que vaya a atraer turismo. Es más, tengo la sensación, espero que me equivoque, yo no conozco cómo funciona el sector automovilístico de la isla de Tenerife, ni en Canarias, porque estoy absolutamente alejado de esa actividad, a la que, insisto, respeto, pero yo creo que será un proyecto, tengo la sensación, para un sector mínimo de élite, nacional o internacional, y muy poco, insisto, para los aficionados de la isla de Tenerife. Espero que me equivoque. Bueno, pues nosotros vamos a abandonar ya el auditorio porque hay otros asuntos de actualidad que queremos seguir contando, Óscar, pero por supuesto vamos a ser muy pendientes y también de esos estudios económicos para ver hasta qué punto el Cabildo tiene datos que puedan certificar que esto vaya a ser rentable. Insisto, porque yo creo que el mayor miedo de la población es no vayamos a gastarnos ahora un montón de millones de dinero público en otro proyecto fallido. No sería el primero, como hemos visto, en el territorio español, y no sería el primer proyecto en Tenerife que al final acaba y sobre todo, bien es verdad, David, que en la política los políticos están para tomar decisiones valientes, pero que es verdad que si hay algunos proyectos que puedan provocar división social, en este caso como el que está provocando y otro, el consenso es importante. Parece que no ha existido una vez más consenso político. No ha existido. Nosotros vamos a cambiar de tercio porque nos gusta seguir los asuntos que contamos en esta casa. Antes les hablábamos de las novedades judiciales en torno al pelotazo de Geneto. Ahora queremos contarles lo que está ocurriendo también, novedades judiciales en el municipio de Arona. Recordarán que en su momento les contamos la denuncia de la Fiscalía por la construcción de ese centro comercial de la playa del Camisón. Bueno, a raíz de todo aquello, de ese empresario que en principio pues va a tener que declarar en calidad de investigado, también les contamos pues una pieza no directamente relacionada con esta, pero sí con ese empresario, y es bueno, pues una operación urbanística que permitió consolidar una nave abandonada en la zona de Guásate, en el municipio de Arona, y que permitió pues eso, que este empresario realizara un negocio millonario. Vendió por 5,1 millones de euros esa nave a la empresa Sicar. Bueno, la realidad es que la forma en la que se consolidó el uso urbanístico de esa nave cuando llevaba años abandonada dio pie también a una denuncia en los juzgados, y el pasado viernes ya pues, se han producido declaraciones judiciales de los investigados, las primeras tomas de declaración en esta causa, que tendrá pues nuevas declaraciones, y en principio bueno, pues han ido a declarar, entre otras personas, el exconcejal de urbanismo Luis García y también uno de los técnicos municipales del Ayuntamiento de Arona. Nosotros les seguiremos contando cómo avanza esta causa, pero recordemos, no olvidemos que detrás de todo esto en su momento también existió un pulso muy fuerte entre unos concejales díscolos del Partido Socialista y el actual alcalde José Julián Mena. Uno de ellos, el que lideraba, digamos, la facción crítica contra Mena, era el propio Luis García, que tuvo que declarar, insisto, el pasado viernes en calidad de investigado por esta operación urbanística de Guasa. Óscar Martín, la verdad es que en su momento hablamos mucho de esa pugna política. Lo cierto es que esto acabó con un intento de expulsión del Partido Socialista de José Julián Mena, que ganó en los tribunales esa cuestión y al final ahí sigue en el PSOE, pero a día de hoy no sabemos si ha habido un acercamiento entre el Partido Socialista y José Julián Mena, si José Julián Mena va a ser el candidato o si está incluso coqueteando con otras fuerzas políticas. Efectivamente, lo hemos hablado mucho, hemos descrito este episodio convulso político del Partido Socialista en Canarias,
del Partido Socialista en este país, es decir, de la Dirección Nacional, porque ya saben que actuó la Dirección Regional y que actuó además también en torno al PSOE de Arona, Ferraz, la Dirección Nacional del Partido Socialista que preside o que dirige el propio Pedro Sánchez. Y no olviden también, lo hemos comentado, que el PSOE en Arona es una formación, una agrupación muy importante, de mucha relevancia para los socialistas canarios. Primero, por su fuerza, y por otro lado, porque estamos hablando, como saben, de un municipio potente, un municipio turísticamente hablando bastante fuerte, donde además, después de muchos años, con todo lo que le costó al Partido Socialista, recuperó, en este caso el PSOE, la mayoría absoluta en ese municipio, después de los escándalos corruptos que salpicaron a Coalición Canaria. La figura, ese joven político de Arona, que fue líder del PSOE en la oposición, pero no hace muchos años, sino es un episodio reciente, el propio José Julián Mena, que bueno, hizo un trabajo importante y recuperó esa fuerza para el PSOE. Si el PSOE pierde el poder en Arona, le va a hacer mucho daño a la formación del PSOE en la isla de Tenerife, sobre todo en el Cabildo Insular de Tenerife. Yo no sé por qué, pero porque nadie lo entiende, el PSOE inició una encrucijada, la Dirección Regional y la Dirección Nacional, y procedió a las expulsiones, primero, del propio José Julián Mena como hombre fuerte del partido en Arona, hombre fuerte del aparato del partido y como alcalde, y luego a Luis García y a todo ese bando. El Partido Socialista provocó una fractura importante, un hundimiento de la propia agrupación y del gobierno municipal, insisto, liderado por el Partido Socialista José Julián Mena. Bien, es verdad que en este caso no se rindió el propio Mena. Hay un dato importante, saben que Mena ganó en los tribunales ese proceso de expulsión tanto de Ferraz como de la Dirección Regional, y que la Dirección Regional, y que a mí me conste, la Dirección Nacional no ha recurrido esa batalla que ha ganado, insisto, en los tribunales el propio Mena. Pero tampoco ha habido un acercamiento. Claro, no, pero o sea, va a ser candidato. Claro, Mena, pero el hecho de no haber recurrido, del PSOE, claro, candidato va a ser. Claro, el hecho de que la cúpula no haya recurrido esa batalla que ha ganado Mena, a mí lo que me descifra o me viene a dar a entender es que el PSOE ya abre la puerta para que Mena regrese a las filas del Partido Socialista. Bien, es verdad que no se ha posicionado claramente ni Ferraz ni la propia Dirección Regional en la posibilidad de que vuelva a ser candidato o no. Ya veremos, pero sí que es verdad que se ha visto al propio Mena algunos foros internos del PSOE. En el Congreso Regional del Partido Socialista, liderado por el propio Ángel Víctor Torres, que se convirtió de nuevo en secretario general. Hubo conversaciones entre el propio Mena y Ángel Víctor Torres. Estuvo en el Congreso Insular del Partido Socialista, liderado por Pedro Martín, y recientemente en un encuentro que tuvo el propio Ángel Víctor Torres con los alcaldes socialistas, también acudió el propio José Julián Mena. Yo entiendo que puede haber acercamiento o que habrá acercamiento, y yo entiendo que el Partido Socialista no dejará escapar a Mena como candidato. Ahora bien, la decisión de si será candidato o será candidato a otra fuerza política será solo y exclusivamente del propio Mena. Como dices, ya veremos lo que ocurre con el PSOE de Arona, pero vamos a seguir con el Partido Socialista porque en las últimas horas, Óscar, se comenta mucho esa dimisión de la vicesecretaria general del Partido Socialista, de Adriana Lastra, y quizás trayéndonos un poco a Canarias, sí. A mí me gustaría preguntarte si tú crees que esto podría tener consecuencias en Canarias, en el sentido, por ejemplo, ¿podría afectarle a Héctor Gómez, al portavoz del PSOE en el Congreso? Sí, Héctor Gómez, ya saben ustedes, es un dirigente del Partido Socialista de Tenerife, nació, por cierto, gracias al propio Pedro Martín, porque fue su concejal en Guía de Isora y se convirtió en un hombre también fuerte en la cúpula del Partido Socialista en la isla de Tenerife. Es actualmente el portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, un hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez. Lo digo para que la gente sepa quién es Héctor Gómez, de Guía de Isora, sur de Tenerife. Quizás el hombre de la máxima confianza, tiene una relación de amistad importante con Pedro Sánchez. Cuando Adriana Lastra dimite como vicesecretaria general, bueno, empiezan las especulaciones, las razones de si Adriana Lastra había provocado cierta división, se había intentado en este caso poner obstáculos a la labor que hace el propio Héctor Gómez, porque la anterior portavoz del PSOE en el Congreso era Adriana Lastra, que fue sustituida efectivamente por el propio Héctor Gómez. Lo único que puedo decir es que se ha convocado, ha trascendido que Pedro Sánchez ha convocado una reunión del Comité Federal del Partido Socialista para el próximo sábado. Ahí va a dar explicaciones o ahí va a anunciar posibles cambios en la Ejecutiva Nacional o en el grupo parlamentario. Habría que ver si ese cambio efectivamente pasaría por la figura de Héctor Gómez, insisto, un hombre de esa máxima confianza, portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Repito que la relación de amistad es importante entre el propio Pedro Sánchez y el propio Héctor Gómez. Por cierto, que el PSOE tenía previsto, David, celebrar un comité regional
canario, el PSOE en Canarias, este próximo sábado en el Puerto de la Cruz, y ya te puedo anunciar que lo ha suspendido, efectivamente, por esa convocatoria de reunión del Comité Federal en Madrid, la capital de España. Lo que sí que parece que se va a celebrar dentro de poco es el Congreso en la isla de La Gomera, el Congreso insular. Efectivamente, además uno de los últimos congresos que yo creo que falta por celebrar. Si no me equivoco, se celebraron todos, si no me fallan los cálculos. ¿Y está la cosa clara ahí? Bueno, en principio parece que sí, en principio parece que no va a haber terremoto interno. Será el 30 de julio, si no me equivoco, el Congreso Insular del Partido Socialista en la isla de La Gomera, y con un único candidato, Ángel Piñero, que es ahora mismo el hombre fuerte, el líder del Partido Socialista en la isla de La Gomera, donde va de nuevo a presentarse una vez más como secretario general. Será el único aspirante. En principio parece que no hay revuelo interno dentro de las filas del Partido Socialista en la isla de La Gomera. Bien, es verdad, un Partido Socialista en La Gomera que con el paso del tiempo ya saben que se ha ido desinflando de manera progresiva, pero parece que va a ser una cita tranquila. Sin embargo, por cierto, el que ha salido es Mario Cruz, ¿no? Sí, por cierto, hablando del PSOE en La Gomera, puedo anunciar que efectivamente Mario Cruz, hasta ahora director insular de la Administración del Estado en la isla de La Gomera, a lo que viene a llamarse delegado del gobierno en la isla de La Gomera, ha abandonado su responsabilidad. Saben que Mario Cruz es conocido en el PSOE porque es el hermano de Julio Cruz Gomero, un histórico dirigente del Partido Socialista en la isla de La Gomera. Sí puedo decir que el cese de Mario Cruz se produjo a petición propia, con fecha a 1 de julio, se marchó por motivos personales, según fuentes oficiales, según me trasladan algunas fuentes oficiales, un Partido Socialista que a día de hoy está en la búsqueda del sustituto, repito, de Mario Cruz, a esta hora director insular de la Administración del Estado en la isla de La Gomera, lo que se viene a llamar, repito, delegado del gobierno en la isla. Óscar, al final no vamos a poder hablar con uno de los representantes del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, pero bueno, en cualquier caso, volver a trasladarle a la ciudadanía la importancia de tomar precauciones ante la ola de calor que está anunciada, la alerta que existe por ola de calor en los próximos días. Parece sobre todo que donde va a ser más intensa es en la isla de Gran Canaria. Bueno, en la isla de Gran Canaria, según las últimas informaciones, están apuntando efectivamente a unas temperaturas de que podrían estar rozando, que estarían rozando unos 40 grados en la isla de Gran Canaria. Quizás es la isla donde están más centradas todas las miradas sanitarias y las miradas de emergencia, donde se han declarado efectivamente la alerta, no solamente en Gran Canaria y en Tenerife, pero sí especialmente en la isla de Gran Canaria. De hecho, por ejemplo, es significativo porque en las últimas horas la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, activó la declaración de alerta. Por tanto, efectivamente hay que ser muy responsable, muy prudente por las altas temperaturas, la gente vulnerable, la gente mayor, y sobre todo, yo creo que no hay que repetir, la responsabilidad social es muy importante para tratar de evitar que se produzca algún contratiempo en nuestros montes y que tengamos que sufrir y vivir un incendio en nuestra comunidad autónoma. Solo una última cuestión, Óscar, de última hora, para también hacer un pequeño recorrido, una pequeña parada en La Palma, porque es una noticia que hemos conocido en los últimos minutos. Se ha decidido ya por fin permitir el acceso, lo hemos leído en Canarias ahora, La Palma permite el acceso limitado a Puerto Naos, localidad evacuada por el volcán desde septiembre. Entiendo, Óscar, que esto para los vecinos, que entrarán de manera muy controlada para poder hacer algunas actuaciones en sus propiedades, es una buena noticia. Una buena noticia. Los vecinos, de hecho, han estado pidiendo esa posibilidad. También han venido expresando su malestar por cierta confusión. Algunos expertos decían que se podría abrir ya esa posibilidad. Otros decían que efectivamente, teniendo en cuenta la situación de cómo emanaban los gases, era peligroso, era tóxico, era perjudicial en este caso para la salud pública. Al final, bueno, pues es una noticia importante, no solamente para los empresarios de Puerto Naos. Puerto Naos es una zona del litoral de los Llanos de Eridanes, es una zona potente turísticamente para la isla de La Palma. Está cerrado el hotel de Puerto Naos, están cerrados todos los negocios de la restauración que están situados en la avenida principal de Puerto Naos, y también para los vecinos que desde aquella época no han podido acudir a sus casas en busca de sus enseres para efectivamente conocer cuál es la situación. Repito, muy dura, y económicamente pues Puerto Naos ha estado viviendo una situación dramática. Por lo menos parece que ya hay un respiro, repito, para ir poco a poco recuperando la normalidad, aunque sea poco a poco. Buena noticia para la isla de La Palma. Nosotros estaremos muy atentos también de cómo evoluciona pues esa recuperación después del volcán, que bueno, asoló pues una de las islas más importantes, y por supuesto pues una isla que necesita el cuidado y la solidaridad, y que sigamos estando muy pendientes de lo que ocurre después de que ya haya pasado pues lo peor, ¿no? Lo que haya pasado, el efecto del volcán. Nosotros, eso sí, también estaremos pendientes de otra actualidad, de otras cuestiones que iremos comentando en los próximos días, los diferentes programas de información que vamos a seguir manteniendo en Mírame Televisión. Por ejemplo, en los últimos minutos también hemos conocido que el Ministerio de Transición Ecológica ha iniciado el expediente de caducidad del Hotel Oliva Beach de Fuerteventura. Es otro asunto que hemos tratado aquí. Lo ha iniciado hoy la caducidad de esa concesión. Eso, bueno, pues tendría consecuencias importantes. Recuerden que el Gobierno de Canarias espera asumir las competencias de Costa en los próximos días, y que su intención es darle la vuelta a ese expediente y que no caduque
caduque la concesión del hotel. Veremos en qué acaba todo esto, pero en cualquier caso, Óscar, como decíamos al principio, yo creo que después del programa que hemos tenido queda claro de que estamos en verano, pero la actualidad no está de vacaciones. Efectivamente, porque los acontecimientos están vivos y desde luego la actualidad sigue intensa. Pero no hay que perder de vista, como decías, David, efectivamente esa responsabilidad. Yo aprovecho para unirme también a esa responsabilidad y prudencia de la sociedad canaria, teniendo en cuenta las altas temperaturas, primero por la salud de nosotros y por otro lado para evitar cualquier tipo de incendio. Óscar Martín, muchísimas gracias, ha sido un placer. Te espero el próximo martes. Efectivamente, muchas gracias, ahí estaremos. Un abrazo para todos. Gracias. Óscar Martín de Onda Cero Canarias ha estado hoy con nosotros ayudándonos a entender lo que ocurre en esa actualidad del archipiélago. Nos despedimos de este programa especial de Canarias al Día. Les digo que sigan muy atentos a toda la programación de Mírame Televisión, una programación volcada con nuestras tradiciones, volcada con nuestros municipios, pero que tampoco va a perder de vista la información, con las entrevistas más importantes, con el Canarias 8, con Lidia Arias los miércoles y también con este programa especial de Canarias al Día, que por lo menos el próximo martes mantendremos con nuestro compañero Óscar Martín. Que pasen una feliz jornada, que pasen una feliz noche.